Hola, muy buenos días y bienvenidos al encuentro digital que como cada semana os ofrecemos desde mercatradingbolsa.com. Mi nombre es Daniel Santacreu, analista técnico independiente y director de esta web. Y nada, vamos a dar un vistazo en principio a los principales índices español, DAX alemán, Dow Jones de industriales y una serie de valores que por su aspecto técnico y fundamental nos parecen atractivos en estos momentos. Vamos a comenzar con el análisis del IBEX 35, el cual ya tenemos aquí mismo en pantalla, como podéis ver. Y como veis, lo que veníamos comentando en anteriores boletines, el escenario que teníamos previsto, se está cumpliendo prácticamente en su totalidad. Hemos alcanzado, como veis, la zona de máximos relativos anteriores en la zona 10.700 puntos, que coincidía con los máximos alcanzados en el mes de abril. Por lo tanto, el primero de los objetivos del IBEX 35 a corto plazo quedaría cubierto con la llegada a este nivel. Si nos fijamos, en la jornada de ayer tuvimos un intento de escape alcista por encima de esta zona, un escape que fue anulado claramente por los bajistas o por los osos, y cerramos justamente en niveles de 10.714 puntos, por lo tanto ligeramente por encima de este nivel de resistencia. Ahora mismo tenemos al IBEX cotizando en intradía por encima ya de este nivel, en torno a 10.740 puntos, un cierre por encima de los máximos de ayer, es decir, un cierre por encima de la zona 10.744 indicaría una reanudación de la tendencia alcista de fondo con un objetivo en torno a la zona 10.900 o 11.000 puntos incluso, ¿de acuerdo? Para seguir marcando nuevos máximos crecientes en gráfico diario y en gráfico semanal. Por debajo vamos a vigilar la zona de la directriz alcista que nos está permitiendo alcanzar nuevos objetivos, es decir, vigilaríamos niveles alrededor de 10.440, 10.450 puntos, que es por donde pasaría ahora mismo la directriz que comentamos. Por debajo, niveles a vigilar también, resistencia intermedia en la zona 10.325 y una pérdida de este nivel implicaría una vuelta hacia el nivel de los 10.200 puntos. Por lo tanto, seguimos ahora mismo inmersos en una canalización alcista, una tendencia de fondo alcista, por lo tanto las posiciones bajistas quedarían fuera de combate en estos compases y lo que sí que hemos indicado en anteriores boletines, y es que el 2/3 del IBEX 35, de los valores que componen el IBEX 35 que permanecían rotos a la baja, pues la gran mayoría de estos valores está intentando recuperar sus respectivas directrices. Algunos lo han conseguido ya, como es el caso de CDC, etcétera, y algunos, como podría ser el caso de Sabadell, etcétera, no han conseguido todavía recuperar sus respectivas directrices. ¿Qué puede ocurrir? Pues nosotros esperaríamos un alcance en niveles de 10.800, 10.850 para comenzar a deshacer posiciones alcistas que tengamos tomadas en el IBEX 35, puesto para trading, siempre para trading, puesto que podríamos volver otra vez a la zona de los 10.500 puntos en una formación de una nueva onda alcista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es momento de mantener lo que se tenga en cartera en estos momentos y extremar las precauciones en cuanto a nuevos valores que se vayan adquiriendo. En el caso del DAX, vamos a dar un vistazo al DAX alemán, puesto que su gráfico es bien diferente a lo que está marcando el IBEX 35 y el Dow Jones. Fijaos cómo el DAX lo teníamos canalizado dentro de una tendencia lateral bajista de fondo, una tendencia que fue rota y perforada al alza con la superación de los 9.780 puntos y que vino confirmada con una superación ya en precios de 2 cierres consecutivos, como podéis ver aquí en el gráfico que vemos en pantalla, con la superación del nivel de los 9.800 puntos. ¿Qué implicaría esto? Pues que el DAX está comenzando una nueva onda alcista, está continuando la tendencia de fondo alcista con un objetivo que bien podría estar en torno a los 10.120, 10.150 puntos. Vamos a estar vigilantes a la zona de los 10.000, puesto que
para trading y para muy corto plazo podría ser una zona de resistencia y un nivel psicológico al que se podría enfrentar el principal índice alemán en el muy corto plazo. Si no consigue superar en precios de cierre, y claramente con un fuerte volumen de contratación, estos 10.000 puntos, lo más probable es que vengamos a tapar el hueco que tenemos abierto entre 9.770 y 9.825, por lo tanto podríamos venir o incluso a cubrir o a tapar el hueco que tenemos abierto. Por lo tanto, mucho cuidado con la toma de posiciones también en el índice alemán, que pese a que ha roto la tendencia alcista, la tendencia lateral bajista, y ha habido un claro cambio de tendencia, incluso acompañado con cierto volumen de contratación, podríamos asistir a recortes puntuales en forma de pullback para seguir subiendo, ¿de acuerdo? Vamos a dar un vistazo también al Dow Jones de Industriales. Ahora mismo tenemos aquí mismo en pantalla el Dow Jones de Industriales. Fijaos como el gráfico es muy parecido al del IBEX 35. Perfectamente tenemos al índice canalizado en una formación alcista impecable, con algo de ruido, eso sí, como veis aquí. Aquí tenemos un escape alcista por encima de la zona del canal que venía formando, un escape alcista que se tornó bajista, incluso a buscar la primera zona de soporte. Lo que nos interesa ahora mismo del Dow Jones de Industriales es la superación en precios de cierre de la zona 16.625, una zona que conseguimos superar el pasado 12 de mayo, pero que con la vuelta de problemas en Ucrania, etcétera, asistimos a un escape en falso de esta zona de resistencia y nos venimos abajo a buscar la media móvil de 50 sesiones, que pasaba entonces por niveles aproximados de 16.400 puntos. Hemos conseguido rebotar y cerrar por encima de este nivel. Necesitaríamos ahora mismo 3 cierres consecutivos, es decir, uno más del cierre que nos propició un escape en falso, para dar por concluida la inercia bajista en el Dow Jones de Industriales, ¿de acuerdo? Por encima de niveles máximos del año, es decir, 16.750 puntos, el Dow Jones de Industriales podía venir claramente a buscar la zona 16.900, incluso 16.950 puntos. Por lo tanto, podríamos estar ante una continuidad alcista en el Dow Jones de Industriales que nos propicie una entrada de largos en el propio índice, ¿de acuerdo? Fijaos que llevamos 4 sesiones consecutivas al alza, por lo tanto, o entre hoy y mañana, podríamos asistir a recortes puntuales en el Dow Jones de Industriales a buscar la zona 16.630 como zona principal de apoyo para continuar la subida que estamos experimentando en las últimas sesiones. Vamos a dar un vistazo ahora mismo a varios de los valores que nos están gustando realmente. Algunos de ellos ya los tenemos en cartera, como si nos seguís y estáis siguiendo nuestros boletines y nuestras entradas. Fijaos que uno de los valores que más nos gusta ahora mismo y el cual podría tener cierto potencial de subida, estaríamos hablando de los títulos de Yastel. Yastel está en una formación alcista, técnicamente alcista, con apoyo en la directriz alcista en el mismo periodo, con un soporte en la zona de los 10,50 euros. Este soporte deberíamos vigilarlo estrechamente, ya que su pérdida implicaría una vuelta hacia la zona de los 10,09, 10,10 euros aproximadamente. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una zona de soporte intermedia, por lo tanto se podrían esperar incluso caídas hacia la zona 9,86. Mientras no se pierdan niveles de 10,50 euros, el Yastel sigue siendo un valor alcista, aunque sin querer expulsar el dinero especulador del valor. Fijaos la enorme vela bajista, es decir, un doji bajista que marcamos en la sesión de ayer, que ha continuado con alzas de Yastel, que nos ha venido a buscar incluso la zona de los 11 euros. Por lo tanto, estaríamos ante un valor claramente especulativo, donde las manos fuertes parece que quieren
eliminar el riesgo que conllevaría seguir subiendo con las manos débiles o los inversores minoritarios dentro. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo el valor para la cartera de trading de corto plazo, con un objetivo en la zona 11,50-11,55 euros. Por lo tanto, esperaríamos una vuelta a los máximos anuales en el caso de Yastel, con una superación, no sin antes toparnos con la resistencia que configuran los 11,12, 11,13 euros en el muy corto plazo. Por lo tanto, vamos a tener mucha cautela en este valor. Esperaríamos ruptura por encima de los 11,12 con un objetivo en 11,50. ¿De acuerdo? Por debajo vigilaríamos la zona 10,50 y si se perdiera esta zona, miraríamos a ver si completamos posición desde más abajo o directamente venderíamos. No lo tenemos claro todavía. Y nada, fijaros cómo las medias móviles siguen siendo alcistas. El estocástico lo tenemos ahora mismo prácticamente en zona de sobreventa, es decir, en la zona neutral baja de su rango. Por lo tanto, esto y un cruce del MACD al alza propiciarían alzas en el corto y medio plazo para la Teleco que tenemos en cartera. Por lo tanto, mantenemos posiciones en Yastel en espera de nuevos acontecimientos y noticias que van saliendo contradictorias al respecto de las posibles OPAs que se esperan en el valor. Otro de los títulos que nos gusta, aunque un poco más sosegado, estaríamos hablando de gas natural. Fijaos aquí el gráfico de gas natural, muy claro, perfectamente canalizado, una directriz alcista, sin apenas ruido, sin apenas escapes en falso, y con la superación, hemos asistido esta semana pasada a la superación del nivel de los 21 euros, 20,97, 21 euros, y esto ha propiciado cierta entrada de dinero en el valor. Ahora mismo tendríamos una zona de doble máximos en torno a 21,25 euros, es decir, la zona de máximos de ayer y antes de ayer. Una superación de dicha zona implicaría una vuelta hacia el nivel de los 22 euros y entornos, donde sí que pensaríamos en deshacer posiciones en gas natural. Mientras no pierda niveles de 20,50 euros, el valor permanece alcista, con la estrategia alcista planteada intacta de fondo, un valor alcista, eminentemente alcista, aunque sí que hay que tener en cuenta que es un valor sosegado. Por lo tanto, deberíamos incluirlo en carteras de medio plazo, ¿de acuerdo? Podría tardar una semana, 2, 3 en alcanzar el objetivo de los 22 euros, pero es un valor que, tal y como demostró ayer, se puede mover perfectamente contra mercado y puede darnos alegrías aún en un mercado que pueda retroceder posiciones o formar o asistir a una fase de reacción en todos los valores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos ante una especie de valor refugio con un objetivo muy claro en la zona 22 euros y que podemos comprar ahora mismo, podemos adquirir y permanecer dentro de momento con total tranquilidad, ¿de acuerdo? Vamos a dar un vistazo a Iberdrola, que es otro de los valores que nos gustan especialmente, el sector energético. Fijaos cómo Iberdrola, una vez descontada el enorme hueco que propició la venta de Bankia de sus títulos en la eléctrica española, el valor ha seguido al alza, y un valor que, si casamos con el IBEX 35, es un valor que ha quedado claramente rezagado, ¿de acuerdo? Fijaos la doble formación de la directriz alcista acelerada de corto plazo, una directriz que ahora pasaría por niveles aproximados de 5,20, un nivel que, para seguir la inercia alcista, la tendencia alcista, no se debería perder en precios de cierre. Una pérdida de este nivel implicaría una vuelta en formación de pullback hacia la zona 5-10 euros, donde sí que tenemos un soporte de cierta importancia. Por encima de los máximos anuales, es decir, por encima de los máximos que marcamos en la jornada del pasado lunes,
Es decir, por encima de 5,25 el valor no tendría ningún otro objetivo que no fuera en la zona 5,35 aproximadamente. Una zona donde tenemos situado el objetivo de nuestra estrategia y donde probablemente deshagamos posiciones alcistas en el valor. Por lo tanto, Iberdrola, uno de los valores también algo sosegado que se podría mantener en cartera, no es un valor con una enorme volatilidad, pero sí un valor que podría comportarse bien en el corto y medio plazo. Fijaos cómo la zona 5,10 y la zona 5 euros son zonas importantes de soporte donde se podría cargar el resto de la posición alcista en caso de que el valor no siguiera la pauta o el escenario que planteamos en un principio, pero hoy por hoy el valor sigue siendo eminentemente alcista, con superación de la resistencia en 5,20, y si conseguimos mantener este nivel en precios de cierres, el objetivo, como decimos, estaría alrededor de la zona 5,35, incluso podría alcanzar perfectamente los 5,40 euros con un IBEX 35 en busca de la zona de los 11.000 euros. Otro de los valores que ahora mismo tenemos en el radar sería el caso de Telefónica. Es un valor que nos gusta especialmente, es un valor que pensamos podría seguir haciéndolo bien en el corto plazo, puesto que los 13 euros podrían ser perfectamente alcanzables, aunque tenemos ciertas reticencias al respecto. Fijaos cómo tenemos aquí mismo una formación de banderina alcista que ha sido perforada al alza, no sin expulsar antes al dinero temeroso en el valor. Hemos alcanzado una zona de resistencia en torno a 12,20, hemos superado dicha zona de resistencia, ahora mismo tenemos a Telefónica en intradía cotizando en la zona 12,23 y medio, por lo tanto esperaríamos para la entrada en Telefónica una ruptura en precios de cierre por encima de la zona de máximos que marcamos en octubre de 2013, es decir, un cierre o dos cierres consecutivos por encima de la zona 12,35 euros. Dos cierres consecutivos, como decimos, por encima de este nivel nos abriría la ventana de trading de incorporación tendencial de corto y medio plazo en Telefónica, con una búsqueda de la zona, una zona objetivo, como sería en la zona de los 13 euros. Por lo tanto, mantenemos este valor en vigilancia intensiva. Vamos a ver cómo se desenvuelve en próximas sesiones y sería uno de los candidatos a engrosar nuestra cartera de trading o medio plazo. Ahí divagamos un poco en lo que podríamos hacer. Por debajo, como zona de referencia stop, tendríamos la directriz bajista, es decir, la parte alta del banderín alcista, que ahora pasaría por 11,95 euros, y este sería nuestro stop para cualquier posición que se tome por encima de 12,35, 12,36 euros. Por lo tanto, estaríamos ante un valor potencialmente alcista, con buenas perspectivas, gráfico técnico a favor, medias móviles siguen cruzadas al alza. Fijaos cómo la media móvil de 50 sesiones ha cruzado a la media móvil de 200. Esto es un aspecto que no suele darse en muchas ocasiones técnicamente, y que cuando se produce lleva consigo implicaciones alcistas de cierta importancia. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos al comportamiento en próximas sesiones de Telefónica. Fijaos cómo ha habido una reducción en el volumen de contratación, por tanto, si la ruptura se produjera con cierto volumen bastante más elevado de lo que hemos tenido durante estas dos últimas semanas, nos daría pues una confirmación de la ventana de trading que podría abrir el valor de incorporación, ¿de acuerdo? Y otro de los valores que nos han preguntado algunos de nuestros clientes es Liberbank, ya que está ahora mismo en boca de todos los inversores, un valor del continuo sin demasiado volumen de contratación. Como sabéis, nosotros no somos amigos demasiado de los valores con poco volumen de contratación, y mucho menos con aquellos que cotizan por debajo del euro, porque el motivo es que cualquier movimiento especulativo puede mover el valor tanto al alza como a la baja, y estaríamos jugando un poco a lo que es la lotería. El estar cotizando el valor por debajo del euro de cotización implica también que cualquier movimiento al alza o a la baja pues
nos devenga un porcentaje de subida o de caída bastante elevado y no apto para cualquier perfil de inversor y cualquier pulmón financiero. Fijaos la estructura del Liberbank, una estructura alcista con apoyo en la directriz alcista, un valor que nos ha caído desde la zona 0,86 en busca de dicha directriz hacia la zona 0,71. Por lo tanto, hemos asistido a un recorte importante de precios en el valor. Como sabéis, los títulos del Liberbank han realizado una ampliación. Hoy los títulos provenientes, los derechos de la ampliación, venían cotizando con un 6% a la baja. Por lo tanto, un valor en el que deberíamos tener mucho cuidado y, si decidimos entrar, colocar un stop siempre por debajo de la pérdida de la zona 0,69 euros. ¿De acuerdo? Un stop al TIC, es decir, no permitiríamos una pérdida superior a los 0,69 euros siempre al TIC. Ahora tenemos cotizando al Liberbank con caídas del 0,14% en la zona 0,73,10. ¿De acuerdo? Por encima de 0,75 el valor confirmaría la vuelta, un inicio de vuelta de pullback hacia la zona mínimo 0,80, donde tendríamos ya el 61,80%, el retroceso correspondiente al 61,80% de Fibonacci. Por lo tanto, sería una zona objetivo para una estrategia de trading tendencial para inversores, eso sí, y apostillamos muy bien, inversores de riesgo medio alto con fuerte pulmón financiero, ¿de acuerdo? Nada, y estos han sido nuestros valores de hoy. Vamos a estar pendientes del IBEX 35, si es capaz de confirmar la ruptura al alza de los 10.700, cerrando ya por encima de 10.740 puntos. Situamos en el observatorio a Telefónica y mantenemos posiciones en Yastel, en Gas Natural y en Iberdrola, ¿de acuerdo? Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu, para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, y como siempre, desearos a todos un feliz trading.